Vamos a leer los versículos de este capítulo número 6. Sea bienvenido, siéntase en casa, siéntase bendecido. Nos dice la palabra: el versículo número 16 y 17. El libro de Jeremías, capítulo número 6 y verso 16 al 17. Los dos versículos vamos a leer. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, enseñados para el provecho de nuestra vida. Señor, bendíganos, ayúdanos a ser entendidos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El buen camino para vivir es el antiguo. Voy a decirlo de nuevo. El buen camino para vivir es el antiguo. Para llegar a traer lo que es el mensaje, el consejo de esta tarde, es necesario que nos vayamos a lo que es por qué el Señor dijo estos versículos. En este caso sería el contexto de estos versículos. En este libro de Jeremías, todos sabemos que es el profeta que lidió con Israel, que luchó con Israel para que Israel pudiera ser, un pueblo que transitara por el camino que Dios había establecido. En este caso, Dios le mostró ese camino. Desde Adán, Dios muestra ese camino. Adán no fue consecuente con el camino que Dios le mostró a seguir. Y como decíamos, Dios también se lo muestra a Israel. Por este camino fue por el cual transitó Enoc. Por este camino antiguo fue por el cual transitó no solo Enoc, sino Noé, transitó Abraham, y no acabaríamos de contar todos los personajes bíblicos que transitaron por este camino. En este caso, a estos, por supuesto, el caminar por ese sendero, diríamos, establecido por Dios, es un hecho que se libraron de las penurias
de los ataques del enemigo, que en este caso siempre es un hecho. Y claro que el Señor a Israel, al ver que Israel estaba caminando por un camino o por una vereda, diríamos, extraña, por un camino que no era el establecido, ese camino antiguo. Esa es la razón por la cual el Señor, en este caso, a través del profeta, les hace ver que es necesario que ellos se detengan. Y la razón de detenerse es, así dice este versículo: y dijo Jehová, paraos en los caminos plurales y mirad cuál es la senda o el camino antiguo. Ellos deberían de detenerse en aquel ramaje de caminos que por supuesto no eran y no era el camino de la bendición. Y esa es la razón por la cual, sin duda, Israel estaba tan desconectado que le dice el Señor a través del profeta: pregunten por la senda antigua. Así es que han perdido tanto la noción por dónde está la bendición, por dónde es a donde se triunfa, por dónde es donde la vida tiene sentido. Deténganse y pregunten cuál es, en este caso, cuál sea el buen camino, y anden por ese camino. Y les expresa que es en ese camino donde van a encontrar ellos descanso, donde van a encontrar ellos sentido. Eso es lo que dice este versículo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro que ese camino antiguo, que es el camino, dije, lo voy a recapitular, que es el que Dios le mostró a Adán, el que Dios le mostró a Enoc, el que Dios le mostró a Noé, que Dios le mostró a Abraham, a los profetas y sucesivamente. Es en ese camino donde ellos encontraron descanso. Es ahí donde ellos les tuvo razón la existencia de la vida. Pero dice el versículo número 17: puse, dice, también sobre vosotros atalaya. Cuando dice acá este versículo 17 que él puso atalaya, está diciendo que él puso pregoneros, puso profetas, puso personas para que los hicieran despertar, para que una vez más los enrumbaran por el camino correcto. Pero al final de este versículo número 17 también dice: no oiremos. Allá dice en el 16: no transitaremos por ese camino. Y en el 17 dice: no escucharemos tal sonido de los atalayas. No lo haremos. En este caso, hermanos, es interesante ver de qué manera siempre el ser humano lleva la contraria. Por un lado, vemos la bondad de Dios, y esa bondad de Dios es tremendamente enorme, porque solo alguien que ame, solo alguien que se interese por el otro, y sobre todo interesarse por un ser humano que no pasa, de acuerdo a la Biblia, de ser polvo, que ese Dios tenga ese cuidado, como el padre al hijo, de decirle: ustedes deben de detenerse, deben de, si ya se desconectaron y ya ni se recuerdan cuál es
el camino antiguo, que es por donde se debe de transitar y por donde se va a encontrar el bienestar, la victoria, el éxito, párense y pregunten. Ellos no lo hicieron. Ahí, en primer lugar, estoy viendo el amor de Dios. Hermanos, qué cuidado el de Dios. Y yo lo digo en la base de que, en esta base, ¿qué será lo que gana Dios? ¿Qué será lo que gana Dios con los humanos? Bueno, conociendo la dimensión de Dios, pues no gana nada. Pues los humanos somos creación de Él y somos, aparte de ello, seres imperfectos, inmortales, malos, perversos. ¿Qué gana Dios con algo tan semejante? Pero allí vemos lo tremendo del amor de Dios. Pero por otro lado, vemos la insensatez de Israel. Y en este caso, al hablar de la insensatez de Israel, estamos hablando de la insensatez del hombre en todo su conjunto. Estamos hablando que esa es la conducta de los hombres en lo general. ¿Cuál conducta? La conducta es la misma que se refleja en estos versículos. La gente, aun cuando Dios, a través ahora de las predicaciones, a través de la palabra, a través, hermanos, de tantos métodos que usa Dios para reconvenir al que va por otro lado, ahí lo que vemos nosotros es la misma conducta. No queremos, no, nosotros queremos nuestro propio camino. Nosotros queremos nuestra propia manera de ser y de vivir. Y Dios, insistiendo, por ejemplo, nos habla que ya en el caso, por ejemplo, de la iglesia, dice el Señor en el Evangelio de Juan, habla que cuando le preguntaron los discípulos, uno de ellos, que cuál era el camino, Jesús dice que le contesta en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y aparte de eso le dice: y nadie puede llegar al Padre si no es, dicho de esta manera, por ese camino. En este caso vemos que el Padre, por medio de Jesucristo, trae, en este caso ya a los apóstoles. Y al hablar de los apóstoles se está hablando de la iglesia. A la iglesia le ha traído a través de Cristo ese camino. Ahora, hermanos, parecería que nosotros seguimos aún como iglesia en conductas que no son las que deberían de manifestarse en nosotros. Por lo general, siempre llevamos la contraria. Siempre, es más, nosotros nos atrevemos ya como iglesia a expresar que, bueno, nosotros andamos por el camino de Dios. Cuando nos pertenecemos, por ejemplo, a una congregación, a una iglesia, nos basta eso para decir: si yo soy cristiano, si yo ando en la iglesia, yo tengo Biblia, yo predico, yo sirvo, yo soy cristiano. Y nos centralizamos en eso, pensando que esa
frases superficiales indican que en verdad andamos nosotros en el camino. Pudiera ser parte del camino, pero no es en sí el camino. Ahora, el problema es, hermanos, que cuando no andamos por el camino de la senda antigua, que ya se lo expliqué de nuevo, lo que sucede es que vienen a la vida todos los males. Los males que le vinieron a Israel no fueron pequeños, fueron males mayúsculos, fueron males terribles, exilios, exterminios. Por ejemplo, si preguntamos nosotros o si nos detenemos un poquito para hacer una mirada o dar una mirada a lo que es el historial de Israel. El historial de Israel, hermanos, ha sido un historial terriblemente doloroso. Doloroso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de el tiempo, diríamos, de los jueces, casi 400 años de que los enemigos, ¿qué hacían con ellos? Luego, en el tiempo de los reyes, fueron exiliados a tal grado que los israelitas allá en Babilonia les decían: cántennos los cantos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar los cantos de Sión estando en el exilio, estando en Babilonia? Añoraban. Pero eso era una cosa terrible para ellos. Y no pensemos que eso fue el todo. Veamos el caso ya más reciente, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucedió? Un exterminio espantoso que nunca se ha dado en la humanidad, el que se gestó sobre lo que es Israel en el exilio. Se dice que solo Hitler, hermanos, mató, asesinó cruelmente, con torturas, en campos de concentración a 6 millones de judíos. Es impresionante, eso lo podemos ver. Por lo menos yo leí el libro de una judía que en ese tiempo era una niñita que se logró escapar de la línea que iban entrando a las cámaras de gas. Ella escribe varios libros y dice lo terrible que fue eso. Se ve cuando ya los americanos, diríamos, logran ir ganando la guerra. Los campos de concentración, lo que encontraron eran cadáveres, cadáveres encontraron. Terrible. Hay un hombre que dijo en una ocasión que cómo pudo suceder eso sin que el mundo no protestara, el mundo no se opusiera. Y él dijo en la base de que eso que habían hecho era como haber crucificado a Cristo otra vez. Pero eso solo estoy hablando de Hitler. Estaríamos hablando de todas las masacres que estamos hablando de el 44, el 944. Estamos hablando de hace poco, donde los demás, Checoslovaquia y de todos los países, los rusos y todo, masacraron a judíos. Pero ¿qué es ese asunto? Uno puede, hermanos, hablar de esas tragedias terribles para ese pueblo de una manera superficial, pero hay una razón, hay un porqué. Siempre hay un porqué. Y el porqué de todo eso
así en términos generales, es que ellos se salieron del camino, que ellos dejaron la senda antigua, ellos dejaron la senda que genera estabilidad, que genera vida, que genera esperanza. Ese es el problema. No fue tanto, hermanos, el ver eso de esa manera, muy por encima. Hay un porqué. Es que una realidad hay dentro de la vida, y es esta: que toda vez el hombre, los seres humanos, forjen sus propias veredas, sus propios caminos, e incluyendo incluso a la iglesia, que presume o que presumimos que andamos por el camino, pero por el camino a nuestra manera. Ya le voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que sucede en este mundo? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta miseria en este mundo en lo general? ¿Por qué? ¿Por qué tantas hambrunas que han matado millones? Pestes terribles, guerras terribles. Se dice que solo en la Segunda Guerra se murieron cerca de 70 millones. Terrible, espantoso. Los campos han estado aterrados de cadáveres, de sangre, de gente. Pero ¿cuál es la brujería, el homosexualismo, las intrigas, las maldades y todo lo que está consumiendo este mundo? Porque este mundo tiene un cáncer. Este mundo, la sociedad está encancerada, le está comiendo la paz, está destruyendo la familia, está destruyendo la economía, está destruyendo, hermanos, el ecosistema, está destruyendo todo esta situación. Pero ¿cuál es la respuesta y cuál es la razón de todo esto? Sencillo. Es porque en ese término general el hombre ha forjado su propia vereda, su propio camino. Ese es el problema. Y es el problema de Israel. Fíjese que Israel, aunque no sé por qué me metí con esto de Israel en el caso de esto último que acaba de suceder, pero fíjese que hace 70 años, pongámosle 70 años, Israel ha estado luego de que vino en 1948 una vez más en el exilio, casi 2000 años sin tener un pedacito de tierra, cuando desde el mar hasta el río donde se pone el sol, toda esta tierra será tuya, todo te pertenece. Pero quedó en la desgracia, cayó en la miseria. En 1970 los vendieron, se fueron, los esclavizaron. Hasta el 1948 volvieron, porque había una promesa de Dios. Volvieron otra vez a aquella tierra, pero una migajita de tierra que por lo menos Israel ahorita es el promedio de lo que es El Salvador en su extensión. Es una cosa mínima para lo que Dios le había dado. Pero ahí está. Pero le quiero contar más. Israel a esta fecha ya es un promedio de 70, 73, 4 años. No hay un día donde no haya la tensión de guerra. No han habido últimamente el año pasado, hubieron días que cayeron 200 misiles sobre las ciudades de Israel. Y ellos, los pobres, han tenido que inventarse un montón de tecnología son lluvias. A tal grado que dicen esa gente de 70 años, queremos paz.
No aguantamos. Desde que venimos acá éramos niños y no ha aflojado la tensión de guerra. Si usted no sabía, si usted va a Israel, usted no sabía, hay una tensión. Dice que se está militarizado cada cuadra. Todos los muchachos de 18 años, con ese vaya, le ponen el fusil, lo meten dentro del ejército y está parte metro por metro, está cubierto porque los terroristas, los enemigos se meten como hormigas y ellos tienen que tener una destreza, tienen que tener un olfato. Mire, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Para poder sobrevivir, eso es lo que hacen. Cuadra por metro tienen cercado de soldados. Es unas tensiones terribles. Pero ¿será que Dios, hermanos, los ha abandonado? No, es que el mal del hombre es uno, el que se genera siempre el mal. El mal siempre es uno, el rebelde. Es uno el que deja de transitar por el camino de la senda antigua, que es la segura, que es la estable. Es uno, es Israel el que dejó de caminar por la senda antigua. Es Israel el culpable de todo lo que es, hermanos, los diríamos, partiendo poniendo como señal la vida de Abraham o la insistencia de Abraham. A esta fecha estaríamos hablando de más de 3,000 años, cerca de 4,000 años de garrote, de golpes, de exilios. Damos un amén, iglesia. Estamos hablando de cosas terribles, pero ¿quién es el que se lo granjeó? Siempre es cuando la persona, hermanos, se desvía del camino. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? ¿Por qué nos llevó la trampa a todos? Porque él o ellos se dejaron manipular para accesar a otro camino que supuestamente era el que les iba a llevar al éxito, a las posiciones de gloria. Esa es la razón por la cual caímos en ese término general, en la desgracia, en un camino de desgracia, en un camino miserable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Y esa es la razón por la cual, hermanos, Israel ha caído en esas calamidades. Ahora, ¿cuál es el asunto de la iglesia? Hermanos, nosotros como iglesia no diferimos. Nosotros no actamos que estamos en Cristo y que estamos en victoria y que no nos diga nada nadie porque Dios está con nosotros. Pero si vamos viendo la condición de la iglesia en términos generales, no acá local, sino en términos generales, nosotros vemos una iglesia que no es la iglesia que Dios, hermanos, por la cual Dios dio a su Hijo. No es esa iglesia, la iglesia triunfante, la iglesia vencedora, la iglesia que dijo el Señor: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Damos un gloria a Dios. No vemos esa iglesia, vemos una iglesia mundana, una iglesia mediocre. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Y aunque no diga amén, pero ya le expliqué que el mensaje no es para ustedes, sino que para aquellos que están allá. La iglesia que está allá a la distancia. ¿Cuáles son
En las iglesias están las intrigas. En las iglesias hoy día es donde hay más infidelidad matrimonial. En las iglesias hoy día es a donde hay más pecado. Qué feo este mensaje, dice. Es la verdad. En la iglesia del Señor. ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo he llegado a decir que a donde una mujer puede perder su hogar o un hogar puede perderse, es en la misma iglesia. Entonces dirá alguien, entonces no hay que ir a la iglesia. Entonces no hay que ir a la iglesia porque ahí las hermanas le quitan el marido a la otra y sucesivamente. Y eso es una realidad. Eso nadie no lo pueden. Aquí y en cualquier parte que vayamos, hermano, vamos a ver los mismos males de la iglesia. La iglesia enferma, la iglesia entristecida, la iglesia amínica, la iglesia, hermanos, melancólica, la iglesia que no tiene paz, la iglesia que no tiene estabilidad. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué las calamidades? ¿Por qué no puede haber familias estables en la iglesia? ¿Por qué no pueden haber hijos que honren a su padre? Porque en las iglesias lo que vemos es que la muchachita ya apenas tiene 12 años, ya está panzoncita y es diaconisa y es diácono y es pastor. El que está en la iglesia es hija o hijo de ellos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Eso es normal? Eso es anormal, señores. Eso no es normal. Entonces, yo daré la media vuelta, digo. ¿Por qué? Vemos a una iglesia que le da tanta prioridad a lo material porque están endeudados. Y si no se las rebuscan, los van a meter presos. Y hay muchos hermanos presos por deudas. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Y cómo se entiende? Y no decimos que en Cristo somos más que vencedores. ¿Y cómo es eso? Sí, la palabra no puede ser alterada, hermanos. La palabra es viva y es eficaz. La palabra no puede ser alterada. El problema es que nosotros alteramos las cosas. ¿Cómo puede ser uno escucha a hermanos, mire hermano, présteme, escucha, présteme, mire que estoy angustiado, que debo las tortillas, que debo esto, que preste. ¿Es esa la iglesia que Dios compró en la cruz del Calvario? Claro que hay situaciones estrechas, pero tienen otro trasfondo. Pero lo que estoy mencionando últimamente es una cosa que no tiene nada que ver con el trasfondo de lo que es sufrir por la causa de Cristo. El sufrimiento a lo que me estoy refiriendo y las estrecheces a las cuales me estoy refiriendo es a esa actitud de inestabilidad, de escasez, de guerras, de pleitos, de hermanos, de epidemias, de inestabilidad emocional, espiritual, física. El mal, hermanos, dice que esto que está escuchando, que estamos escuchando es bueno. Yo termino ahorita. El mal es que al igual que Adán, al igual que Israel, también la iglesia, aun cuando Dios por medio de Cristo nos acercó el camino, cual dijo yo soy el camino, nosotros seguimos el guión de los antepasados.
Nosotros seguimos presumiendo que vamos por el camino de Dios, somos cristianos. De veras, hasta lengua hablo. De veras, ¿no? Pero llevas otro camino. ¿Y por qué es? ¿Y en qué se puede como identificar ese otro camino? Es que el camino de la vida en Cristo, o el camino antiguo, o el camino de Dios, es un camino, hermanos, trazado con los valores y los principios de Dios. Es un camino no a mi antojo. Amén. Nos dice el Proverbio, capítulo número 10 y versículo número 11. Oiga, el versículo número 11 nos dice: es interesante el versículo número 9. Dice: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino sufrirá quebranto. Este versículo es tremendo, hermano. Quiere decir que no es cargar una Biblia el presumir que yo soy cristiano o que estoy en el camino de Dios. No es tener un uniforme. No es, hermanos, predicar en un púlpito. No, nada de eso es. El camino, dice este versículo, el que camina en integridad anda confiado. Quiere decir que en términos sencillos, lo que significa caminar en el camino de la senda antigua es, hermanos, integridad, santidad, si usted quiere llamarle, honestidad. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Eso. Pero como hemos abaratado el producto, y todo aquel que le quita calidad a su producto va al fracaso. Haga un producto usted y quítele calidad. Empieza a tener buena aceptación en el mercado. Quítele calidad. A ver si va a sostener su producto. Al contrario, por eso en términos comerciales le dice valor agregado, le suman más. Y eso es lo que sucede. El evangelio, viéndolo en ese término, el camino del evangelio no se le puede quitar la calidad. No se le puede quitar la calidad de lo que es la integridad, de lo que es, hermanos, como dijo Pablo, el ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Ahora, aquí tenemos la respuesta. Sería bueno que ustedes invitaran al pastor una semana en su casa a ver cómo vive. Eso sería bueno. No hay que hacerlo tampoco. Porque muchas veces estamos tratando de hacer el papel del arte. Pero aquí no se trata. Cuando nosotros estamos demeritando el producto, cuando nosotros estamos afectando el evangelio, el caminar en el evangelio, que es integridad, que es, hermanos, valores y principios, que es cuando uno se mantiene en ese caminar, damos un amén. Cuando uno se mantiene en ese, hermanos, caminar,
¿Qué es lo que nos dice? Fíjese bien, dice el Génesis 5:24, y caminó Enós con Dios y Dios lo transportó. Ajá. Vea los beneficios de andar por el camino, pero de veras, en integridad. Dice, Dios se lo llevó. O sea que para ser bendecido, por eso yo decía, manera de tema, damos un gloria a Dios. El buen camino para vivir es el camino antiguo. Se lo llevó el Señor. ¿Y por qué se lo llevó? Con todo y zapatos se lo llevó. Se lo llevó. Porque, y sabe, nosotros como cristianos a veces, hermanos, pero ni un par de años podemos ser fieles a Dios. Y luego andamos todos raros, empezamos bien y luego empezamos por el camino y luego vamos por las veredas. Yo conozco gente, aquí conozco gente yo, que las ponemos a servir terrible. A los 3 meses ya andan sin uniforme. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que estoy bravo. ¿Y qué le pasó a usted, hermano? Y es que no sé qué, se le pelaron los cables en 3 meses. Amén. Bueno, no tengo aménes hoy esta tarde, pero tenemos uno ahí que nos da el amén. Pero yo estoy hablando, dice, y vivió Enoc y caminó Enoc, dice en ese versículo, 365 años. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 360 y nosotros, pero ni el año logramos terminar. Y andamos ya ahí por los 6 meses, ya andamos viendo dónde está el guaro. A dónde andamos para ver a quién, cómo adulteramos, cómo terrible. Vea lo que es andar en el camino, pero en el camino con integridad. Eso es lo que dice este versículo 9. Anda confiado. Ese no anda viendo que ya lo van a matar. Ese no anda viendo que ya le van a quitar al marido, que ya le van a quitar la mujer porque es bonita, que le van a violar los hijos. No, ese anda confiado, porque toda vez andemos recto con Dios o por el camino correcto de Dios, no se afliga, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Aleluya. Él peleará las batallas, Él los sacará adelante. Tremendo esto. En el caso de Noé, dice lo mismo. Capítulo 6, versículo 9. Tremendo. Es que a veces uno, hermano, a veces uno no quiere entender las cosas. Y fíjese, en este caso, dice el versículo 6, versículo número 9, era un hombre muy bueno. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Ella habla de los hijos que tenía. Era un hombre muy bueno. Dice otra, era un hombre que andaba por el camino antiguo, el que dejó a Adán. Era un hombre muy bueno. ¿Y qué sucedió con este hombre muy bueno? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó? Se libró de toda la ahogada que estuvieron todos los que agarraron sus caminos, los antidiluvianos.
Dios trató con él. Noé. Abraham, hermanos, decidió dejar su mundo, sus ídolos, su familia. Decidió andar por el camino antiguo y le fue bien. El Señor le dijo, todavía el Señor se lo anticipó: Abraham, vas a ser, tu descendencia va a ser como las arenas del mar, y cómo va a ser bendecido a Abraham. Vas a ser grande, va a ser multiplicada tu descendencia. Esta tarde estamos mencionando al padre Abraham, pero fue porque decidió por el camino de la senda antigua. Damos un gloria a Dios, hermano. Pero Señor, si yo vengo a la iglesia, pero sí, está bien, venga. Cuando le quede tiempo, venga. Pero tampoco me ande empujando a Dios, y así lo podemos ver. Mira, ¿y por qué estoy así? Mira, ¿y por qué esto? Y mira, ¿y por qué esto no me sale bien? ¿Qué pasó? Señor, ¿por qué no me sale bien esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que examinarnos. Hay que examinarlo cada uno. Mire, hermano, los problemas aceleran la muerte, aceleran la vida, y luego la vida se termina. El tener vidas angustiadas con la idea de que somos creyentes, y tener la vida angustiada, no tiene sentido. No tiene sentido. Dice, que usted lo ha leído muchas veces, este salmo dice, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la guardia. Pero el versículo 2 dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el amado? El que anda por el camino correcto. Ese siempre va a dormir tranquilo, no sobresaltado. Ese siempre va a tener que comer, con las excepciones que le mencioné. Por causa de la cruz, por causa de Cristo, han habido estrecheces, pero lo contrario, siempre va a haber comidita en esa casa, siempre va a haber paz en esa casa, siempre va a haber respeto en esa casa, siempre va a haber alegría, porque a su amado dará el Señor el gozo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si nosotros queremos, hermanos, mire cómo actuó Israel. El Señor le dijo, pregunten, hombre, por la senda antigua a través de los profetas. Pregunten por la senda antigua. Pregunten. Es interesante esto. Porque le dice, mire cómo, se lo repito de nuevo. Mire cómo les dice el Señor. Dice, y dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Ya ellos, que debían de ser los que pregonaran la senda antigua, dice, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y dice, y hallaréis descanso. El cristiano que se propone con todas nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, hermano. El creyente que se propone
Yo no estoy hablando de salvación aquí, pero el creyente que se propone a transitar por el camino de la senda antigua va a hallar paz, dice ahí. Busquen el camino, enrúmbense de nuevo y entren en la senda y van a hallar paz, dice este versículo. Dice, y descanso para vuestras almas. Van a hallar, esa es la cosa. ¿Qué es en este caso lo que dice Mateo cuando habla de el camino, que dice, ancho es el camino que lleva a la perdición? Ese es el camino. Todos quieren el camino. El cristiano debe de marcar territorio. El cristiano, todo creyente, no debe de estar inventando. Todo creyente debe de estar consciente de que este asunto es vida o muerte. ¿Cuál asunto? El asunto de Dios. Hemos de estar conscientes de que esto es serio, dicho de otra manera. Pues sí, no estar ahí como jugando a la religión. No se trata de esto. ¿Por qué? Porque ahí dice en Mateo, cuando habla, su capítulo 7, 13 en adelante, habla, ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancho es el camino. Y aquí los israelitas hablan de varios caminos que habían tomado, pero hay dos caminos. Pero dice, y angosto el camino que lleva a Dios o que lleva a la vida eterna. Porque es que a veces no queremos el camino antiguo porque es angosto. No, si yo quiero, mire la iglesia en este tiempo, la iglesia de este tiempo, estoy hablando de iglesia en términos generales. La iglesia en este tiempo es aquella que aparece en Apocalipsis capítulo número 4, donde dice, yo no tengo necesidad de nada, soy rica, todo lo tengo. Esa es la iglesia que tenemos hoy en términos del globo de la tierra. Es una iglesia que nos jactamos de que somos ricos en teología, que somos ricos en dones, que somos ricos, hermanos, en aspectos puramente, que diríamos, de estructuras. Somos ricos, somos famosos, tenemos todo. Damos un amén, pero la respuesta del Señor le dice, tú eres una miserable. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Tú eres una miserable. Por lo tanto, te recomiendo que te vistas. Estás desnuda. Que te vistas con lino fino. Esa es la respuesta. Esa es la iglesia de ahora. Mi local, mi teología, mi numerología de miembros. Pero eres una pobre, miserable, le dice el Señor. Te recomiendo. Damos un amén, iglesia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, para que no me vaya a apedrear, cuando me vaya, mejor leámoslo. Y aunque usted ya lo sabe de memoria, es la iglesia de la Odisea. Esto es lo que dice el verso capítulo número 3. Gloria a Dios. Dice, por tanto yo, verso 18. Mire lo que dice ella. Y el Señor, siempre, como empecé diciendo, el amor de Dios buscando a los mortales, Dios le escribe a la iglesia. Y esta es la iglesia en general.
escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que yo decía en la mañana, y esto tiene sentido, aquí lo confirma: Dios no quiere medias tintas. En Dios no hay excéntricos. En Dios se va todo a aquel lado o se va todo al otro lado, pero nada cosas intermedias. Por cuanto eres tibio y no frío, uno debe de ser bien frío o bien helado. Aquí no se trata de, fíjate que yo soy cristiano, pero de los fríos, de los dos, no. Usted tiene que ser frío, o yo tengo que ser frío, o bien helado. Porque lo contrario, te vomitaré de mi boca. Cuando habla de su boca, está hablando que está dentro de él. Porque tú dices, yo soy rica. Oiga lo que dice la iglesia: y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice él: y no sabes tú que eres desventurada, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y luego viene: por tanto, es tremendo lo que estamos oyendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Hasta ciega está. Nos tiene alucinado el mundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso, hermanos, es encarrilarnos en el camino, volver al camino, entrar al camino. ¿Por qué tenemos que entrar al camino? Porque es ahí donde nos va a ir bien. Eso es cosa de cada uno. Por eso aquí él les dice, ellos dicen, no, nosotros no vamos a entrar al camino. Vaya, no hay problema. Y mandé a mis atalayas. No, nosotros no vamos a oír la trompeta de la atalaya. Bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, lo que tiene que hacer cada uno de aquellos que nos denominamos creyentes, es entender que, como decíamos a manera de tema, el buen camino es el que nos garantiza, hermanos, la vida estable. El camino antiguo. El buen camino para vivir es el antiguo. Sometámonos, volvamos. Hágalo. Lo que están escuchando a distancia, vuelva al primer amor que perdió la iglesia de Éfeso. Volvamos. Y eso, el volver a sincronizar en el camino correcto, vamos a tener buenas familias, vamos a tener paz, vamos a tener alegría, vamos a tener reposo, vamos a tener gozo, vamos a tener lo que necesitamos. Que se oiga un amén. Sencillo. No se trata de trabajar 18 horas para pagar las deudas. No se trata de pactar
nuestra alma con el diablo para salir adelante de los compromisos económicos. Aquí había un hermano que debía hasta los calcetines. Pero él tenía sus recursos. Pero el patrón le había comprado el alma. A tal grado que ese hermano venía aquí a la iglesia, pero en una zozobra. Le decía el patrón: tenés que andar los celulares prendidos. De escondida se venía a la iglesia, porque si el patrón era ateo, si el patrón sabía que él venía a la iglesia, le quitaba el puesto. Y le pagaba como cerca de $4,000 en el empleo. Y el Señor me puso a mí en mi corazón: a ese le compró el alma el diablo. Y ese hombre, yo lo conozco, creo que todavía está vivo. Nunca le vi paz, porque el camino que optó por seguir fue el camino chueco. La victoria va a estar cuando nos entronicemos en el camino antiguo. El que dijo ya más cerca: el Señor, yo soy ese camino, la verdad y la vida. Nadie, es más, nadie puede ir al cielo sino por medio de ese camino. Cierre sus ojos.